Pensini y por Provisión. Como les prometí, tengo al doctor Fermín Mármol García, que él es experto en todo lo que es seguridad y criminología. Para mí siempre es un placer conversar contigo y bueno, esas redes siempre estallan, como dicen en el internet, cuando vienes al programa. ¿Cómo estás, Fermín? Un placer tenerte aquí No, nuevamente. Pedro, te insisto, el placer es mío. Estar contigo, con tu equipo, aquí en Globovisión, en tu programa y, bueno, para llevar a los venezolanos distintos puntos de vista y que saquen sus conclusiones, ¿no? Muy bien, me parece muy bien. Mira, quería comenzar con el tema de seguridad. Está circulando dicen que lo escribiste tú, ahora hay que rectificar y ratificar de quién viene el contenido, pero algunas normas, pero siento que sí lo escribiste tú por la manera de decir las cosas, que hay que, cómo cuidar nuestra seguridad personal, que cuando uno se baja de un carro, que uno tiene que ver para atrás, que cuando uno está sentado en el carro uno no se puede esperar a una persona ahí, sino que hay que dar vueltas, que los motorizados que asaltan generalmente son los que tienen una gorrita. ¿Tú me puedes hacer un resumen? ¿Te acuerdas de eso que lo escribiste? ¿Es reciente o lo volvieron a circular? ¿O estás como el gocho del internet? No, mira, Pedro, evidentemente se trató de una compilación de intervenciones que uno ha tenido en las aulas de clase, en foros, inclusive en programas, y alguien lo compiló y lo distribuyó. Creo que es oportuno, ciertamente porque el último trimestre de cada año los índices de criminalidad y violencia aumentan. Es decir, tenemos que prepararnos los venezolanos para comprender que octubre, noviembre y diciembre realmente la cosa no va a ser nada fácil en delitos no solo violentos, sino también en delitos de astucia. Y bien vale la pena comprender que prevenir, conversar sobre estos temas en casa, como hablamos del tema económico, el tema de rendimiento escolar, el tema de educación sexual, este tema hay que introducirlo en la casa por más desagradable que sea. El tema de educación sexual. No, el tema de seguridad ciudadana Ah, ok, conjuntamente perdón. con esos temas, Pedro. Ok. Entonces, introducir ese tema de seguridad ciudadana con esos temas cotidianos de rendimiento escolar, rendimiento económico y Ok. educación sexual. ¿Por qué? Porque realmente tenemos una delincuencia no solo envalentonada, agresiva, sino también asesina. Es decir, realmente tenemos diversas estructuras criminales de distinta índole que realmente atentan contra la gran familia venezolana de una manera muy violenta. Por muchas razones. Hay un rasgo de perversidad, un disfrute por hacer daño de nuestra delincuencia. Y realmente bien vale la pena mutar, cambiar, tener resiliencia Sí. para comprender que podemos divertirnos, podemos compartir, pero tomando algunas consideraciones, algunos elementos casuísticos para no ser una víctima fácil de crimen y la violencia. Ujú. Ahora se ponen de moda como ciertos sitios donde asaltan a la gente. Por ejemplo, aquí en Caracas, en Chacao, o de repente es Altamira, o de repente es la Lagunita del Atillo, y van cambiando su modo operandi y de acuerdo también a cómo actúan las autoridades. ¿Es cierto? ¿Cómo uno puede adelantarse o saber cómo protegerse de qué zonas estar o no estar? Sí, ciertamente cuando tú tratas de buscar el mapa del crimen, el mapa de la violencia, que evidentemente debe construirse desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo Nacional, vas a ver que tienes unas mutaciones porque la delincuencia, ¿qué nos está demostrando? Que se documenta, que la delincuencia explora, que la delincuencia le sigue el paso a los programas preventivos de seguridad, por ejemplo, las alcabalas móviles policiales. Y hace un estudio antes de operar y sabe cogerle el ritmo a la autoridad. Por eso es que siempre hay que estar, bueno, mutando, siempre hay que estar cambiando los programas de seguridad. Ahora bien, es oportuno decir en tu programa que ciertamente tenemos la percepción, la sensación, que en este año el tema del secuestro, por ejemplo, el tema de la extorsión, el tema del robo, pudo haber descendido. Y la respuesta en tu programa, de manera seria, Pedro, es que del 1 de abril hasta finales de julio vamos a tener una percepción que apunta a que el delito disminuyó. ¿Y qué hicimos nosotros? Tratar de buscar las razones por las cuales disminuyó. Disminuyó por exitosos programas públicos del Poder Ejecutivo, ojalá fuera eso. Pero también encontramos otra respuesta. A raíz de la protesta pública, de marchas, concentraciones, trancazos, algunos tipos delictuales se impactaron. El secuestro requiere que la banda criminal, bueno, utilice un vehículo automotor para buscar una víctima, para transbordarla, para llevarla a un Ruletearla. claro, llevarla a un sitio de cautiverio o ruletearla y después cobrar un rescate. Con las marchas, con los trancazos, con las concentraciones se vio ese tipo delictual afectado, pero déjame decirte algo en tu programa.
evidentemente que el secuestro en lo que va de mes de septiembre está de nuevo disparado, absolutamente disparado en lo que llamamos la Gran Caracas. Y se debe a que no tenemos, por un lado, buenas políticas públicas en la lucha contra el crimen y la violencia. Número dos, que tenemos políticas públicas equívocas, como reeditar las zonas de paz en la cota 905. Eso es un craso error. Y número tres, porque evidentemente se rescató la movilidad de las bandas criminales. Eso es gravísimo lo que nos estás contando. Fíjate una cosa, en la zona donde tú vives por ahí también, tú estás en Santa Fe y por la zona de donde vivimos en los Altos de la Alameda, el otro día una banda atacó tres edificios donde yo vivo, pero actuaron a sus anchas. Entraron tranquilitos, 4 tipos, se llevaron festival de robos de los carros dentro del estacionamiento, se llevaron una cantidad de reproductores, lo que era más fácil y más costoso, y se fueron por la montañita. Es y cierto. entonces esos han atacado ya a 4 residencias distintas o más en Santa Fe, por toda esa zona. Entonces esta gente actúa, pero tú la ves, ayer pasaron una cámara, tú no se lo pasan por a través del WhatsApp, lo ves como actúan impunemente y es que no le dan ni siquiera temor a que los metan presos ni las consecuencias. ¿Cómo se puede atacar estas bandas? Es interesante lo que estás diciendo. ¿Qué está pasando, Pedro? Casi que desapareció en Venezuela la denuncia ciudadana. La gente no está denunciando los crímenes que lo afectan. Y realmente es un gran problema que tenemos, que la autoridad no ha conquistado, que el ciudadano confíe en ellos. Entonces la gente considera que denunciar, primero es muy engorroso. Vas a denunciar un robo acaecido en un bien inmueble tipo residencial y tal vez te pidan la factura de los bienes muebles que se llevaron y realmente te dejan esperando mucho tiempo y tal vez tú sueñas con que vayan allá y tomen alguna evidencia de interés para la investigación criminal y no pasa, no sucede por diversas razones. Entonces la gente siente que es una pérdida de tiempo y que la denuncia realmente no es algo expedito ni efectivo. Cuando esa casuística no existe, bueno, las policías municipales, las policías estadales, las policías nacionales son poco efectivas. Pero por otro lado, la comunidad. Cada vez es más difícil para la clase media venezolana invertir en elementos preventivos, sistema de circuito cerrado de televisión, Por el costo. alarmas contra robo, por el costo. La gente... Y la inflación. Claro, la Tú gente... pides un presupuesto hoy y mañana ya es el doble. Es válido por 24 horas nada más y todo está realmente llevado a moneda dura. Y la gente, bueno, le cuesta mucho tener su vivienda al día, tener las cuentas al día y esas cuotas extraordinarias para invertir en prevención tecnológica cada día se hace más pesado. Entonces, aquí lo que hace falta es que rescatemos lo más fácil. Una institucionalidad que nos demuestre lo que no han demostrado hasta ahora, que no hay intocables. Que usted puede ser miembro de una banda, de una megabanda, de un colectivo armado y violento que son nuestros paramilitares urbanos, de los paramilitares rurales llamados los boliches, que puede ser cualquier estructura criminal del exterior operando en Venezuela, como por ejemplo lo que queda de FARC, el ELN o el EPL. Usted va a ser perseguido, no va a haber tolerancia. La gente quiere ver no solo que la autoridad va contra los que portan fusiles, que van contra los corruptos, contra los traficantes, que van contra los que tienen camionetas ostentosas y que delinquen. Y eso no está ocurriendo en el país. Y te insisto, Pedro, mientras que el venezolano sienta que hay intocables, mientras que el venezolano sienta que los policías realmente están rebasados, no nace la confianza y el único ganador es el crimen. Okay. Tenemos que ir a una pausa y al regreso quería hablar nuevamente del tema que siempre tocamos, que es el primitivismo, en cómo se va apoderando de la sociedad venezolana en este caso, y también sobre cómo está afectando al delincuente el problema de la inflación, porque interesante tema, el tema también sobre el cono monetario, porque también le está afectando. Ya la gente, por ejemplo, no delincuentes, pero gente que te pide limosna ya no quiere ni siquiera billetes, eso no vale nada, cómprame un cachito o algo. Me imagino que también a los delincuentes les está afectando este problema y a la hora de un pago de vacuna. Ya regresamos con el doctor Fermín Mármol aquí en Control Pensini por Globovisión. Ustedes aquí en Control Pensini por Globovisión. Estoy con el doctor Fermín Mármol García, experto en seguridad y también en criminología. Dejamos algunos temas abiertos sobre, por ejemplo, el primitivismo. Es un término que aprendí de ti
y lo llevé a la economía, al primitivismo de la economía, como en este momento llamamos un primitivismo tal que vamos a empezar a utilizar monedas que ni siquiera son relevantes en el mundo, para crear una cesta de monedas que ya existe una, se llama el dólar index, pero no se puede hablar del dólar porque es una cuestión más política y por las sanciones y por todo esto. Pero sin embargo, bueno, hay primitivismo económico. Pero quería preguntarte, porque el primitivismo nos ha invadido en el país. ¿Será que me hicieras un resumen, que tú lo haces muy bien, de cómo ves el primitivismo en todo lo que es el área de seguridad en Venezuela? El primitivismo es contagioso, Pedro. Es contagioso en temas de políticas públicas. Tenemos un profundo primitivismo institucional, no solo en el tema de crimen y violencia o en la lucha contra ellos, sino correctamente en un primitivismo económico, un primitivismo en el área de salud. Estamos en momentos donde la República, desde el punto de vista institucional, vive momentos de profundo primitivismo. ¿Y qué es primitivismo? Bueno, sencillamente apartarte del camino del progreso, el camino del bienestar, el camino de ser evaluado internacionalmente y demostrar los éxitos que ha tenido, y estás abrazando el camino del retroceso, de la involución. Y sin lugar a dudas que en el tema que me ocupa, que es el tema del crimen y violencia, hay una profunda involución. Hay una sociedad que realmente está desesperanzada, hay una sociedad que no confía en sus instituciones, hay un grupo de venezolanos que han visto en el crimen un negocio fácil, rentable, de poco riesgo. Si de cada 100 delitos solo se castigan 6, bueno, realmente es una ecuación bastante interesante. Y no se da aquella famosa frase de José Campos Suárez, que el crimen no paga. Aquí no queremos hacer apología del delito, pero con ese nivel de impunidad, realmente mucha gente puede ver eso como un oficio realmente próspero. Y esa es la ecuación que hay que romper. Y así como dijimos que Venezuela necesita rescatar la institucionalidad, necesita poner el acento presupuestario a temas que no lo ha puesto en estos 18 años, también hemos perdido el tejido internacional en la lucha contra el crimen y la violencia. Venezuela no tiene ninguna relación robusta, permanente con las autoridades de Colombia, con las autoridades de Brasil. ¿Cómo tú tienes mala relación con las autoridades de inteligencia y policiales de Colombia y Brasil en un delito que es transnacional, como el tráfico ilegal de drogas, el tráfico de armas, la trata de personas, por supuesto que el tema de corrupción, que son delitos transnacionales? Pero tampoco tenemos buenas relaciones con Interpol, tampoco tenemos buenas relaciones con Europol, no tenemos relaciones con el FBI y con la DEA. Entonces, hay mucho por hacer en un futuro, que es rescatar todo este tejido institucional internacional. ¿Desde cuándo no ha habido una reunión robusta con las agregadurías policiales de las embajadas acreditadas en Venezuela? Tanto por hacer, apartando la política partidista. Ojalá la política partidista no se metiera en temas como la educación para ideologizar, el tema de salud o el tema de seguridad para generar patente de corso para grupos que realmente le hacen mucho daño a la familia venezolana. Bueno, llama la atención, por ejemplo, crímenes que no se veían antes. Y primero por el grado de primitivismo, valga la palabra, que estamos llegando los venezolanos. El otro día leí un caso, esto es aislado, pero podemos escoger mucho, de un señor que vive en Panamá y vino a buscar a la esposa, y como no se podía llevar al hijo de la señora, lo liquidó. Y entonces los agarraron, que habían matado a un niñito de 2 años. Ese es el típico primitivismo, llegar a tan bajo de matar un hijo por buscar su solución para irse a Panamá, por los problemas de aquí. ¿Tú estás viendo ese tipo de casos con más frecuencia? Estamos en lo más bajo de la pirámide de Maslow. Sin lugar a dudas, y lo ves también en delitos como el secuestro, que fue parte de la introducción, como el abuso sexual, desde los actos lascivos a la violación, ha aumentado, como las lesiones personales han aumentado. O sea, no solo secuestran, sino que agreden sexualmente, todo. Ya hay un signo inequívoco en lo que antiguamente mencionábamos que eran los cocos secos. Sí. Estos jóvenes venezolanos muy violentos que buscan el respeto, que buscan jerarquía, también han desarrollado el rasgo de perversidad, el disfrute por hacer daño. Por eso es que a veces criminológicamente no entendíamos cómo, si una víctima entregó todo, cedió todo, la vulneran, la violentan, le quitan la vida. Bueno, porque sencillamente es un disfrute. Y tenemos que entender que hay una sociedad que se descompuso. Pero oye, Pedro, tendríamos que revisar el ejemplo que nos han dado nuestros doctores en 18 años, el ejemplo que nos han dado en los discursos públicos. El discurso es de buenas costumbres, de convivencia ciudadana,
de respeto a la ley, o el muy discurso así, un discurso de violencia, un discurso de odio, un discurso de separación de hermanos. Y bueno, hay hasta cuñas en donde salen groserías a determinadas horas del Y día. con niños diciendo groserías. Entonces, cónchale, Pedro, no hemos modelado una conducta ciudadana, pero lo que sí hemos modelado, Pedro, es una conducta del habitante. Sí, mira, y por ejemplo, otro de los crímenes muy sonados, el sobrino de una gran diseñadora venezolana, Carolina Herrera, con un amigo, los secuestraron. Es un crimen de sicariato internacional donde se pagan dólares. No sé si hay impunidad sobre el presunto acusado que mandó a pagar por ese delito, el autor intelectual. Ese tipo de crímenes está aumentando. Bueno, Pedro, evidentemente que cuando tú no tienes cómo controlar la corrupción, no tienes cómo controlar esto que se ha denominado el neorriquismo en Venezuela, en donde hay unas especies de yuppies. Nuevo riquismo, con la palabra Sí, completa. unos yuppies que se han chupado y vivido y bailado la revolución bolivariana. Bueno, los denominan bolichicos. Pues. Los bolichicos. Entonces, cuando tú no puedes controlar en las instituciones internas, con las instituciones del Estado, esa realidad, bueno, estas personas se sienten por encima del Estado. Y cuando tienen diferencias, bueno, se las cobran como el lejano oeste, se la cobran al estilo mafia y sale la figura del sicariato. Tú te burlaste de mí no se burla nadie, que van a pensar toda la gente que me rodea, yo te mando a matar. Y bueno, te demuestra el nivel cultural, el nivel social, el nivel ético de esta gente que se ha enriquecido. Pero esta es una gente supuestamente de dinero y de familias y generaciones. Y fue por un intercambio del DICOM, de una propiedad en los Estados Unidos. Y le costó para lo que ganan, claro, $5.000 es muchísimo dinero en este país, pero con $5.000 mandó a quitar una vida cuando esta persona gana millones de dólares. Dicen que el presunto autor intelectual es la vida que está basado en este libro que escribieron ahorita de las aventuras de no me acuerdo quién en Hollywood. Lo cierto es que en el proceso penal venezolano, un hombre con ese cúmulo de indicios en su contra debería tener ahorita alerta roja de Interpol, ojalá sea así. Yo estoy convencido, Pedro, que en Venezuela vamos a rescatar la meritocracia, vamos a rescatar el concurso de credenciales, el concurso de oposición, vamos a convocar a los mejores hombres y las mejores mujeres para las distintas instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana, tanto el ámbito policial como judicial y penitenciario, que sí podemos mostrar éxitos donde no lo hemos tenido, que Colombia lo logró, que Brasil lo logró, que México transita un camino de bastante aliento, pero Guatemala también lo ha hecho. En Venezuela hay mucha reserva moral, Pedro. En Venezuela hay talento. Y yo estoy convencido, Pedro, que lo que hemos vivido de este primitivismo, de esta involución, de que hayan llegado modos operandi que no existían. El secuestro breve era un tipo delictual que no existió en el siglo XX y se quedó en Venezuela y tiene más de una década, bueno, disfrutando las mieles de la impunidad y una delincuencia que cobra solamente moneda dura. Tenemos que ir a una pausa, regreso. Si me puedes contestar si estos secuestros breves se han convertido en secuestros largos y si se están vendiendo víctimas a otros países, como ocurrió por ejemplo en el caso de Richard Burton. Y quería hablar contigo algo de política y contestar a algunas de las personas que nos están escribiendo, que te preguntan que si ponerle los vidrios ahumados al carro funciona o no. Y tenemos varias preguntas de ese tipo, eso es interesante. Correcto. Y unas preguntitas de política que esa no te salva. Fermín Mármol García, aquí en Coto y Pesini por Globovisión. Ya regresamos. De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini. Tenemos aquí la musicalización de Francis Mar, DJ, con su música favorita. Se fue a los 80. Pero tenemos al doctor Fermín Mármol aquí en Globovisión. Él es experto en todo lo que es criminología y también todos temas tan interesantes como el primitivismo, que siempre lo maneja muy bien, y a dónde ha llegado la sociedad venezolana. Mira, quería hacer referencia a algunos tweets de la gente, porque Horacio Gersi te manda saludos y desde Madrid nos está viendo, saludos. No sé por dónde nos estás viendo, pero gracias. Tiene aquí una persona, Setu del Mundo, su opinión sobre los vidrios oscuros de los vehículos para la seguridad personal, ¿sí o no? Ok. Recordemos que las ciencias del delito son ciencias sociales y no son ciencias exactas o naturales, y que, por supuesto, que los expertos tendrán sus opiniones. En un país donde hay tanta debilidad institucional, que el déficit de policía uniformado es muy alto, en donde hace falta
más de 70.000 policías a nivel nacional que solo se dediquen a patrullaje. Es decir, que tenemos escasez de patrullaje. Es recomendable los vidrios ahumados, los vidrios polarizados. Es mucho más recomendable que no tenerlos. ¿Por qué? Porque la delincuencia va a buscar estudiar determinadas zonas, va a ver cuántas personas van, de qué sexo son y pueden escoger más fácil a su víctima. En países donde es muy robusto el patrullaje, los vidrios polarizados no harían falta. Es más, uno quiere que la policía lo vea y sepa si va sometido o no. Pero aquí no hay policías y mucho menos de noche, Pedro. Entre las dos opciones, el vidrio polarizado gana la apuesta. Fernando Ramírez, pregúntale a tu invitado sobre la situación de robo y extorsión en el aeropuerto. Bueno, es muy triste. Yo colaboré con algunos periodistas que hicieron un trabajo sobre esos eventos. Lo primero que debemos de considerar que allí, a mi criterio, hay una noticia crímenes. Y eso debió haber generado que el Ministerio Público designe un fiscal, por lo menos de la circunscripción judicial del Estado Vargas, un fiscal del Ministerio Público que pueda investigar, pero paralelamente a ello, Pedro, toda institución tiene asuntos internos, tiene inspectoría de los servicios y yo creo que la Guardia Nacional y la Policía Aeroportuaria, el Departamento de Asuntos Internos, de Disciplina, de Inspectoría, debió aperturar, ojalá lo hayan hecho, una investigación seria y decente de lo que está aconteciendo, viendo los días en que los funcionarios estuvieron de guardias, porque realmente esto está generando zozobra en las personas, sobre todo en aquellos jóvenes que viajan. Y esto realmente tiene que cesar, no puede continuar este manto de duda. El manto de duda nunca beneficia a un hombre de la seguridad. Dice que algunos les han roto el pasaporte, se lo quitan, a otros que les han pedido dinero o se lo quitan. Es muy sencillo, Pedro. Agarran a una persona que se ve muy joven, una persona que se ve, se le revisa los pasajes de ida y de venida, y cuando detectan que pareciera que una persona va a viajar para no regresar en mucho tiempo, se la aplican, como se dice coloquialmente, se afincan y saben que no quiere perder ese vuelo y que está dispuesto a todo. A todo. Sobre todo los jóvenes que realmente tienen un futuro muy largo en el exterior y bueno, no aguantan esa entrevista un poco pasada de tono de algunos funcionarios policiales. Esa es la hipótesis de lo que pudiera estar pasando en nuestro aeropuerto internacional. Una especie de acoso que le hacen. Claro que sí, correcto. Mira, también quería preguntarte sobre el tema político, porque es inevitable. Ayer lo que fue el discurso de Donald J. Trump fue muy duro contra el país. Dice que aquí ha triunfado el socialismo, no que fue un fracaso, sino que como funcionó el socialismo de extrema, como en la Unión Soviética, eso, que aquí funcionó. Pero bueno, tenemos una oportunidad ahora con las elecciones regionales. Quería saber tu opinión sobre si ir a votar, no ir a votar. Hay tanta gente que todavía no está muy convencida. Quería que tú nos comentaras al respecto. Cada ciudadano de este país, me dirijo a los ciudadanos, no a los habitantes, cada ciudadano de este país que escoja sus referentes. Yo, como opositor de unas políticas públicas que no han generado progreso y bienestar, voy a ir a votar en las elecciones regionales y en cualquier proceso electoral que se convoque. Que se convoque por instituciones a las cuales no creo, pero no le voy a poner el juego fácil a quienes son nuestros adversarios políticos. Voy a ir a votar en primarias, en secundarias, voy a ir a votar en cualquier proceso que se convoque la voluntad popular. Número dos, evidentemente, que mis referentes son la Asamblea Nacional y la Mesa de la Unidad Democrática, con sus aciertos y desaciertos, como los tenemos, por cierto, todos en nuestro campo profesional. Hagámosle la crítica, siempre constructiva, apoyémonos en donde tengamos que apoyar y en donde no estemos de acuerdo, levantemos nuestra voz. Sobre este triunfo en las primarias del Partido de Acción Democrática sobre los otros, sé tu cercanía, no eres militante, pero eres muy cercano, pues nosotros estuvimos participando con una asociación civil hace muchos años, en el 2002, que se llamaba Abriendo Camino, íbamos a las reuniones, hacían allá las peñas y eso sin pertenecer al partido, pero ¿qué crees tú que por qué tuvieron este triunfo de la mayoría de todos los gobernadores que se están postulando para las elecciones regionales? Pedro, yo creo que este es un mensaje para siempre tener resiliencia. Hay que reinventarse, hay que refrescarse, hay que escuchar a las bases. Y yo creo que es bueno y es sano que las distintas organizaciones políticas de la alternativa democrática se revisen, escuchen. El día a día muchas veces te hace perder un poco la visión 360. Yo creo que Acción Democrática demostró que sí es posible deslastrarse de cargas erróneas y negativas y reinventarse.
Y bueno, bien por ello, bien por la organización y bien por los candidatos que tienen el apoyo popular que participaron en la primaria. Y los demás partidos, bueno, a sumarse a esas candidaturas, como en efecto Acción Democrática se sumará a donde realmente otro tipo de candidato ganó. Esa es la democracia, esa es la vía que tenemos que transitar todos los venezolanos y bueno, esperamos que siempre tengamos rostros nuevos, rostros frescos, que tengamos no solo esos rostros frescos, sino también un conjunto de asesores que, sin importar la edad, sean capaces de construir políticas públicas asertivas y no lo que hemos transitado en los últimos años. Otra cosa que hemos visto en la mayoría de los candidatos de todos los partidos es que hay bastante gente joven participando para ir a gobernadores. ¿Te parece que esta sangre fresca que ha vivido en la mayor parte de su vida bajo estos últimos 18 años, que no conocen otro tipo de sistema político que que es lo que han vivido, ¿te parece que esta sangre fresca puede traer nuevas ideas, es un refrescamiento, una oxigenación al país? Y la buena noticia, Pedro, a lo que has comentado, es que este grupo de jóvenes realmente está escuchando, realmente comprenden que el político exitoso es aquel que sabe escuchar y están ahorita en este momento consultando con equipos técnicos de distinta índole, de ornamento, de infraestructura, de salud, de seguridad ciudadana para construir y terminar de pulir sus programas públicos. Y eso es interesante. El político que se creía todopoderoso y que todo lo sabía, debe de irse deslastrando de la política pública venezolana de los próximos años. No queremos más políticos que todo lo saben. No queremos más políticos que son infalibles. No queremos más políticos que le da pena decir que van a tomar vacaciones. Tenemos que madurar tanto en Venezuela para comprender que la gente descansa, que la gente se divierte y que la gente rinde cuentas también. Y lo que puedo decir en tu programa es que me consta que muchos dirigentes políticos que ganaron la nominación para ser gobernadores se han dado vueltas para consultar con muchos hombres y mujeres canosos para construir y terminar de pulir sus programas de gobierno, y eso es inteligente y eso habla de humildad y bueno, por supuesto, el éxito de ellos será el éxito de los venezolanos, ¿no? ¿Crees que estos gobernadores van a hacer política partidista o están tomando en cuenta algunos candidatos que van por la unidad, que los eligieron entre todos, o los que eligieron también por votación en las primarias? ¿Crees que van a tener un gobierno de consenso, van a tomar en cuenta a sus compañeros de otros partidos, o crees que vamos a volver a la política de hace muchos años atrás? Los primeros indicios son positivos. Muchos de los candidatos de unidad han escogido como jefe de campaña quien llegó de segundo, y eso es un buen inicio, sí. Un buen indicio. Es una buena señal que tu contrincante se está convirtiendo en tu jefe de campaña, se está convirtiendo en el coordinador de tu equipo. Eso me gusta, eso me parece una buena señal, porque si somos miembros de una plataforma de unidad, realmente hay que demostrarlo más allá de la boca. Y creo que muchos de ellos lo están haciendo, y bueno, eso es un viento fresco en la política pública nacional. Bueno, Fermín, se nos acabó el tiempo lamentablemente y tú me has dicho varias veces tu programa. No, este es tu programa también, hermano. Este es el programa de todo el mundo, de verdad. Gracias, Pedro. Los micrófonos, estas cámaras están para todos los que lo requieran así. Temas importantes, eso sí. Bueno, Pedro, que Dios nos bendiga a todos, ¿no? Igualmente, amén, de tu boca al cielo. Y bueno, me aprovecho para felicitar hoy a la comunidad hebrea de Venezuela al mundo, porque hoy es el año nuevo, entonces ellos hablan sobre el año de prosperidad, así que Rosh Hashanah, creo que se dice así. Correcto. Bueno, y ya regresamos un poquito más para ustedes aquí en Con Todo y Pensini y Globovisión. Bueno, llegamos al final del programa de hoy con Todo y Pensini por Globovisión. Esta entrevista bien interesante con Fermín Mármol García. Y yo les recuerdo que, bueno, tomen precauciones, no vayan inocentes por ahí, siempre vean a los lados, vean atrás cuando paren el carro y use, como dice Fermín Mármol, la malicia del sentido común o el sentido común de la malicia. Me despido de ustedes, le doy las gracias por su sintonía como siempre, @Pepensini, escríbanme, @Con Todo y Pensini por Globovisión. Hasta luego, gracias.